forma individual, ¿verdad? Entonces solo les voy a compartir mi pantalla. El tema de hoy es básicamente fuerzas de Starling, edema y un poco sobre hemodinamia. Vamos a hablar un poquito sobre las características de los vasos sanguíneos, de las venas, para que después ustedes pues ya puedan, discutamos sobre las fuerzas de Starling y ya veamos en sí el edema y los distintos mecanismos de edema en ciertas enfermedades. Ok, ¿ya todos pueden ver mi pantalla? Sí, ya, doctora. Ya. Ok. Entonces, antes de empezar de edema, hablar de edema es importante que hablemos sobre los vasos sanguíneos, ¿verdad? Específicamente sobre la hemodinámica. La hemodinámica básicamente es el mecanismo que van a ser las características, mecanismos que van a dirigir, ¿verdad? El flujo sanguíneo a través del, del sistema cardiovascular, ¿sí? Vasos sanguíneos, recuérdense que pues, tenemos varios tipos, capilares, arterias, venas, vénulas, pero su objetivo principal va a ser, pues, llevar flujo sanguíneo hacia los tejidos, ¿verdad? Recuérdense que todo tejido necesita de sangre y de oxígeno principalmente para mantenerse vivo y mantenerse funcional. Tenemos las arterias, que básicamente son vasos grandes, ¿sí? Que llevan sangre oxigenada principalmente. Una excepción a esto es la arteria pulmonar. Recuérdense que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y lleva generalmente sangre desoxigenada. Entonces, es una excepción, ¿verdad? A esta regla que dice que las arterias llevan sangre oxigenada. La arteria pulmonar es la excepción. Y pues las arterias se encargan de liberar oxígeno hacia los demás tejidos, ¿verdad? Tiene una pared gruesa con tejido elástico, tejido conectivo y tejido muscular eh, liso, ¿verdad? Luego tenemos las arteriolas, que básicamente son ramas de las arterias, son vasos sanguíneos un poquito más pequeños, eh, y su pared está compuesta por un extenso músculo liso, ¿verdad? Y se puede considerar que las arteriolas es el sitio donde mayor resistencia al flujo sanguíneo hay, ¿verdad? Luego de las arteriolas tenemos los capilares, que básicamente también son ramas de las arteriolas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la arteriola y aquí tenemos los capilares. Y los capilares son bastante importantes porque son el sitio donde se va a dar un intercambio de nutrientes, de solutos, de agua entre la sangre y los tejidos, ¿verdad? Entonces, esa es la principal función de los capilares. Y luego, pues tenemos las vénulas y las venas, que son básicamente vasos que son encargados de llevar sangre desoxigenada. Siempre hay una excepción a esta regla y la excepción pues es la vena pulmonar. Las venas pulmonares, recuerden que llevan sangre del pulmón hacia la aurícula izquierda, ¿verdad? Pero llevan sangre oxigenada. Entonces, esa es una excepción a esta regla de que las venas llevan sangre desoxigenada. Importante es que las venas, en comparación a las arterias, tienen menor contenido elástico, ¿verdad? Es una diferencia entre venas y arterias, además de que unas llevan sangre desoxigenada y la otra desoxigenada. Entonces, la velocidad del flujo sanguíneo va a depender de tres cosas, ¿verdad? Uno es del diámetro del vaso, ¿verdad? De qué tan grande sea su radio, la viscosidad de la sangre, qué tan espesa o qué tan rala sea la sangre. Y resistencia al flujo, ¿verdad? Recuérdense que los vasos sanguíneos, las paredes pueden ponerse rígidas y hacer que el paso de sangre a través de ellas sea un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces la microcirculación básicamente hace referencia a la función que tienen los capilares de ese intercambio de nutrientes, de oxígeno, de solutos entre la sangre y los tejidos, ¿verdad? Entonces, para hablar de eso, de microcirculación y todo eso, esos intercambios pueden darse a través de distintas fuerzas, ¿verdad? Que son las fuerzas de Starling, ¿sí? Entonces, Andrea Michelle Escobar, Buenos días, doctora. ¿me podrías decir cuáles son las fuerzas de Starling? No me digas características de cada una de ellas, solo menciónamelas.
¿Cuáles son las fuerzas de Starling? Ahorita, doctora, solo no sé si me permite un ratito, es que mi perrito está ladrando y si no va a interrumpir, ¿sí? Dale. Si quiere, vamos con Kimberly Mota. Ah, sí, doctora. Dime, Solo las fuerzas, ¿verdad? no solo menciónamelas. Está la presión hidrostática capilar, Ajá. la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. Exactamente. Ok, Sofía La Parra. ¿Sí? Decime de qué trata la presión hidrostática, qué hace, qué provoca. Sí, la presión hidrostática es la fuerza, digamos, que ejerce un líquido hacia una pared. Entonces, en este caso, por ejemplo, la presión hidrostática capilar, pues se refiere a la presión que ejerce el líquido contra las paredes del vaso sanguíneo. Em, y también, pues, está la presión hidrostática intersticial, que es la presión que va a ejercer, digamos, el agua contra la pared del vaso. Sí, gracias. Ana Sofía Letona. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Me podrías decir de qué trata la coloidosmótica o la presión oncótica? Sí, por lo que yo entendí, es la presión que causa que el líquido regrese a los capilares. Sí, básicamente sí. Entonces es importantísimo que ustedes sepan estas 4 fuerzas, porque estas 4 fuerzas no solo son importantes en el sistema cardiovascular en general, sino también a nivel del sistema renal, porque también tenemos una presión hidrostática y coloidosmótica tanto en el glomérulo como en la cápsula de Bowman, que es la cápsula que rodea ese glomérulo. Entonces, en sistema renal también van a seguir viendo estas fuerzas. Entonces, es importante que entiendan su principal concepto, ¿verdad? Entonces, tenemos 4, tenemos la presión del capilar, que básicamente es la presión hidrostática del capilar, tenemos la presión del fluido intersticial, que básicamente es la presión hidrostática en el líquido intersticial. Tenemos la presión coloidosmótica del plasma, que básicamente pues también es llamada presión oncótica, ¿verdad? De la sangre, y la presión coloidosmótica o oncótica del intersticio, ¿verdad? Entonces, la presión hidrostática, básicamente, hagan de cuenta que lo que hace es sacar líquido de algún lugar en específico. Por ejemplo, si estamos hablando de la presión hidrostática del capilar, lo que va a provocar es salida de líquido del capilar, ¿verdad? Porque es una fuerza que ejerce este líquido contra las paredes y por lo tanto va a causar salida de líquido del capilar, ¿verdad? Por eso dice aquí, la presión del capilar empuja fluido fuera del capilar, ¿verdad? Luego tenemos la presión hidrostática del intersticio. Igual, recuerden que el intersticio es parte del líquido extracelular, ¿verdad? Entonces va a haber líquido ahí. Ese líquido ejerce una fuerza y lo que va a provocar es salirse, ¿verdad? Esa presión hidrostática va a provocar salida de líquido del espacio intersticial, ¿verdad? Y como provoca una salida de líquido del espacio intersticial, ¿a dónde creen que se va a ir este líquido que se sale de este espacio intersticial? ¿A dónde creen que se iría? Si tenemos una fuerza hidrostática aumentada aquí en el espacio intersticial, ¿a dónde creen que pasaría este líquido que se A las sale? células. Al plasma. Al plasma principalmente, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, empuja fluido adentro del capilar, ¿verdad? Porque esta presión hidrostática, como les digo yo, hace que salga líquido intersticial de este espacio. Entonces, lo empuja ¿hacia dónde? Hacia adentro del capilar, ¿verdad? Entonces, hagan de cuenta que la presión hidrostática básicamente saca líquido de un lugar en específico, ya sea yo esté en el capilar o ya sea yo esté en el intersticio. Y la presión coloidosmática lo que hace es mantener líquido en un espacio, ¿verdad?
empujarlo hacia un espacio en específico. Entonces, por ejemplo, tenemos la presión coloidosmótica o también llamada oncótica del capilar, que está mediada por las proteínas, ¿verdad? Entonces, las proteínas tienen la característica de que van a jalar líquido hacia el capilar. Esa es la presión coloidosmótica, ¿verdad? Mantener el líquido adentro y jalarlo hacia adentro. Y la presión oncótica o coloidosmótica del intersticio, igual, ¿verdad? Hay proteínas aquí que lo que hacen es jalar líquido, ¿verdad? Hacia el espacio intersticial. Esa es la presión coloidosmótica, ¿sí? Que mantiene líquido, jala líquido hacia un espacio en específico mediado por proteínas. Por eso dice aquí que, si se dan cuenta, la presión coloidosmótica del plasma dice empuja fluido adentro del capilar, sí, porque las proteínas van a jalar líquido, ¿verdad? Y la presión coloidosmótica del intersticio dice empuja el fluido fuera del capilar, porque si la presión coloidosmótica aumenta en el intersticio, esas proteínas van a jalar agua. ¿Y de dónde creen que va a jalar agua? Del capilar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta y que entiendan por el momento, sobre todo también para entender lo que vamos a ver ahorita, que es mecanismos de edema en falla cardíaca, síndrome nefrótico y bloqueo linfático. ¿Dudas con estas fuerzas de Starling? Doctora, Dime. entonces la presión coloidosmótica del plasma solo se diferencia porque es mediado por proteínas. Sí, de la hidrostática sí, esa es la diferencia. Ok, Y gracias. que básicamente te ayuda a mantener líquido en un lugar, ¿verdad? Ok, gracias. Y la hidrostática lo que hace es sacarlo de algún lugar. Así es como yo me lo aprendí. Hidrostática para afuera, coloidosmótica para adentro. Eso es lo que, como yo lo tengo en mi mente, ¿verdad? Automáticamente. Entonces, vamos a hablar ahora sobre edema, ¿verdad? El edema es básicamente un exceso de líquido. ¿Hacia dónde? Hacia el espacio intersticial, ¿verdad? O sea, va a estar entre las células y entre los vasos sanguíneos. Entonces, esta acumulación de líquido en el espacio intersticial es lo que me va a producir el edema, ¿verdad? Más que todo vamos a tocar ese edema, obviamente se habla más que todo en miembros superiores e inferiores, ¿verdad? Que es donde se puede ver con más claridad. Entonces, vamos a empezar con los casos clínicos. El primer caso, tenemos un paciente masculino de 78 años que llega a la emergencia por dificultad respiratoria al realizar leves esfuerzos. Al examen físico, el paciente tiene signos de edema pulmonar, ortopnea, hepatomegalia, distensión venosa yugular y edema periférico. Según el siguiente caso, investigue lo siguiente. Entonces, primera cosa importante que tenemos que saber, o que quiero que me digan, José Emilio Lucero. Sí, doctor. Decime un signo de edema pulmonar. Aquí te dice que el paciente tiene signo de edema pulmonar. Signos. ¿Cuáles son los signos? Decime un signo de edema pulmonar. Ahorita. Ay, no lo tenía. Andrea, Ah, que tenga demasiada... no, bueno, no. No era que tendría demasiada proteína en su orina. No. no. Chicos, Dificultad respiratoria. que Disnea. ustedes ven en el caso clínico tienen que investigarlo, ¿verdad? Porque yo les puse signos de edema pulmonar. Ah, sí, signos, pero ¿cuáles son los signos? Kimberly Mota, Sí, doctora. decime un signo de Eh, edema pulmonar. Un signo podría ser la falta, o disnea, creo que sería que es dificultad para respirar. Exactamente, dificultad para respirar. Gabriel Rosales, Sí, otro signo de edema pulmonar. puede ser tal vez tos, así, tos muy productiva, con mucha flema o esputo. Exactamente. Entonces, signos de edema pulmonar, dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque el edema pulmonar es básicamente que el paciente tiene agua en los pulmones, ¿verdad? Tiene líquido en los alvéolos. Entonces, eso va a evitar que el paciente pueda respirar bien, provocándole
disnea, provocándole tos, ¿verdad? Productiva, puede provocar también dolor torácico. Y al examen físico ya en la auscultación, ¿alguien ya vieron pulmón? ¿O todavía no han visto semiología pulmonar? Todavía no, doctora. No, Bueno, aún no. el pulmón a la auscultación, ¿verdad? Cuando ustedes auscultan con el estetoscopio, ustedes pueden escuchar ciertas anormalidades o ruidos patológicos, ¿verdad? Entonces, un ruido patológico que se puede escuchar en edema pulmonar son los estertores, que básicamente se da por presencia de líquido o pus en los alvéolos, ¿verdad? Que suena como que ustedes estuvieran arrugando una hoja, ¿verdad? Así suena, así dice la literatura. Entonces, esos son los signos de edema pulmonar. Vamos ahora, Luisa Fernanda Bautista. Sí, doctora. ¿Qué es ortopnea? Es cuando hay edema en las piernas al poco tiempo de tumbarse, pasa ¿no? a las venas y se dirige hacia los pulmones, provocando que se presente la ortopnea. Pero ¿cómo se define? O sea, ahí me está diciendo por qué se da básicamente, pero ¿cuál es su definición como tal? ¿Alguien se la sabe? Yo sabía que era edema que se provoca cuando la persona se acuesta, entonces no puede acostarse. Edema es dificultad respiratoria. Disnea, perdón, disnea. Es dificultad Doctora. respiratoria, ¿sí? Dificultad respiratoria cuando el paciente está en decúbito, principalmente decúbito supino, ¿verdad? O sea, boca arriba, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver por qué se da esto. El paciente tiene hepatomegalia, distensión venosa yugular y edema periférico, ¿sí? Entonces, mi paciente tiene signos de falla cardíaca. Bárbara Cobos, ¿cómo definirías tu falla cardíaca? Sí me escucha, ¿verdad? Sí. La falla cardíaca sería cuando el corazón no bombea la cantidad de sangre necesaria, que hace que hay una acumulación de sangre y líquido en los pulmones. Sí. Básicamente, falla cardíaca, el corazón no funciona, no bombea sangre. Por lo tanto, si falla corazón, los demás órganos también van a empezar a fallar, ¿verdad? Porque no están recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Entonces, Lisa Álvarez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me podrías explicar qué encontraste tú de por qué se daba cada uno de los hallazgos en este paciente? ¿Por qué el paciente por qué el paciente con falla cardíaca tiene edema pulmonar? ¿Por qué tiene ortopnea? ¿Por qué hepatomegalia? ¿Por qué distensión venosa? ¿Y por qué edema? Bueno, como hay una deficiencia ante el bombeo de la sangre, esto hace que las venas pues del cuerpo ocasionen que sean como que más grandes en ciertas estructuras. Entonces, digamos de que si el lado izquierdo del corazón no funciona bien, eso significa que hay una insuficiencia cardíaca. Entonces se acumula sangre y se acumula también mucosidad en los pulmones. Y si hay deficiencia en el lado derecho, también se acumula líquido en las venas, en la sangre. Entonces, por eso es que se da el edema pulmonar, porque como hay un exceso de líquido en pulmones, es lo que dije, que se acumulaba por la deficiencia del lado, creo que dije que era el izquierdo. En la ortopnea, que es la disnea, la disnea respiratoria, es porque como la persona al estar acostado acumula sangre, entonces eso hace que no pueda respirar bien. En la hepatomegalia, esto es por la acumulación de líquido, eso no me recuerdo mucho que había puesto en hepatomegalia. En la distensión venosa yugular, esto es porque hay un aumento de la presión de la vena cava superior. Y en el edema periférico, que es la incapacidad de bombear sangre. Ok. Entonces, todos estos signos tienen una razón, ¿verdad?
y van a suceder dependiendo de qué tipo de falla cardíaca estemos hablando. Es decir, existe falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda, ¿verdad? Cuando yo hablo de falla cardíaca derecha, estoy hablando que el ventrículo derecho y la aurícula no funcionan, principalmente el ventrículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? El ventrículo derecho no va a poder bombear sangre hacia la arteria pulmonar, que es esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? La sangre que va a llegar se va a acumular, se va a acumular y se va a acumular, pero no va a poder ser bombeada adecuadamente. Entonces, al final, la precarga del ventrículo izquierdo también va a disminuir, disminuyendo el gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El ventrículo derecho no sirve, no bombea sangre, la sangre se acumula aquí, pero llega un punto donde ya se llenó tanto estas cámaras derechas, donde la sangre se empieza a regresar. Y es por eso que tenemos hepatomegalia. La sangre se regresa, ¿verdad? A través de las venas, ¿sí? Recuérdense que el hígado, o sea, básicamente la sangre venosa retorna al corazón de todas partes del cuerpo, ¿verdad? Hacia la aurícula derecha. Entonces, incluyendo el hígado. Entonces, el hígado, la sangre se va a regresar hacia el hígado y aquí los vasos, las venas se van a congestionar y obviamente pues va a haber salida de líquido de estas venas y va a aumentar la congestión hepática y eso hace que aumente el hígado de tamaño en una falla cardíaca derecha. ¿Qué sucede con la distensión venosa yugular? En la falla cardíaca derecha tengo distensión venosa yugular porque la sangre se va a regresar. Para irse al hígado se va a regresar por la cava inferior, pero para irse a la vena yugular se va a regresar por la cava superior, ¿verdad? Porque la sangre ya está llegando aquí, pero ya no puede pasar porque el ventrículo no está bombeando. Entonces la sangre se regresa de donde viene, incluyendo cava superior, cava inferior. Cava superior provoca congestión de la vena yugular porque la sangre se está regresando de donde viene. Y edema periférico, pues se da porque igual, ¿verdad? El ventrículo no puede bombear la sangre y la sangre se va a regresar por la cava inferior, se va a ir a los demás órganos, incluyendo a las venas de las extremidades, donde ahí pues se va a retener también la sangre, se van a congestionar los vasos y básicamente se sale el líquido del vaso, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el principal mecanismo de edema en estos pacientes? ¿A alguien se le ocurre? Tal vez, doctora, una presión capilar aumentada, ¿verdad? Porque expulsa el líquido fuera de los capilares y crea edema. Exactamente, esa es la principal causa, un aumento de la presión hidrostática capilar. Porque, ¿qué pasa? A la sangre regresarse por el sistema venoso, ¿sí? La sangre se va a regresar y se va a regresar y la sangre se va a acumular en los vasos. Y eso va a aumentar la presión hidrostática capilar, provocando que el líquido salga hacia el espacio intersticial. Entonces, esa es la causa de edema periférico, ¿verdad? En estos pacientes con falla cardíaca, ¿sí? Pero también, entonces aquí podemos ver la distensión venosa yugular. Vean cómo se ve. Y este pues es el edema. Entonces la falla cardíaca izquierda consiste en que específicamente las cámaras izquierdas son las que no funcionan, ¿verdad? Entonces el ventrículo izquierdo no bombea sangre y por lo tanto también hay disminución del gasto cardíaco. ¿Qué sucede en una falla cardíaca izquierda? Como el ventrículo izquierdo no puede bombear sangre a través de la aorta hacia los tejidos, la sangre se va a regresar y se va a acumular aquí y se va a ir regresando de donde viene. ¿De dónde venía? De las venas pulmonares hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces, igual, aquí voy a tener edema pulmonar porque el corazón va a estar regresando la sangre hacia los vasos pulmonares. Vean, este es un vaso normal y este es un vaso pues con mucho flujo sanguíneo. ¿Qué sucede si la sangre se está regresando porque el ventrículo izquierdo no sirve? Va a aumentar igual la presión hidrostática, provocando salida de flujo hacia el alveolo. Y por eso es que los pacientes con falla cardíaca izquierda tienen edema pulmonar, igual, por un aumento de la presión hidrostática del capilar. Ortopnea. Ortopnea es la disnea del decúbito, supino, ¿verdad? Boca arriba. ¿Por qué sucede esta dificultad respiratoria en esta posición? Porque generalmente cuando este paciente con falla cardíaca se para, la sangre va a caer por gravedad. Pero si el paciente se acuesta de esta forma, la sangre se va a dirigir más a la parte superior, al tórax, incluyendo el pulmón. Entonces, ¿qué creen? Tenemos un paciente que ya
está congestionado sus vasos pulmonares porque tiene falla cardíaca izquierda. Y encima el paciente se acuesta, haciendo que la sangre se vaya más al tórax. ¿Ustedes creen que el paciente va a poder respirar bien en esta posición? ¿Sí o no? No, no va a poder respirar bien. No, porque lo estamos saturando más de sangre de lo que ya tiene por esa misma falla cardíaca, ¿verdad? Por eso es que estos pacientes tienen ortopnea. Generalmente estos pacientes van a referir en la historia de la enfermedad de que tienen que dormir con muchas almohadas para poder respirar, para dormir tranquilos, ¿verdad? Porque si solo se acuestan con una almohada, empeora la disnea, ¿verdad? Entonces estos pacientes incluso o duermen sentados o duermen con muchas almohadas en la cabeza para disminuir esa ortopnea, esa dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que saber con respecto a edema de falla cardíaca, ¿verdad? Uno, que se va a dar, va a haber tanto edema periférico como edema pulmonar. Y el mecanismo de edema es el mismo, aumento de la presión hidrostática, ¿verdad? Y que básicamente todo se va a ir regresando de donde viene. Si tengo falla cardíaca derecha, se va a ir regresando hacia el hígado, hacia las venas de las extremidades, hacia las venas de la parte superior del cuerpo, es decir, la vena yugular, ¿verdad? Y si yo tengo una falla cardíaca izquierda, yo ya tengo signos de edema pulmonar. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Falla cardíaca izquierda, voy a tener fijo hepatomegalia y todos los signos que les mencioné. Pero en una falla cardíaca derecha, perdón, pero en una falla cardíaca izquierda, definitivamente el paciente va a tener signos de edema pulmonar, ¿verdad? Importante, la falla cardíaca izquierda me puede llevar a una falla cardíaca derecha. ¿Por qué? Porque en el edema, cuando el paciente tiene congestionados sus vasos pulmonares en una falla cardíaca izquierda, como la sangre está acumulándose aquí, llega un punto donde los capilares y los vasos sanguíneos en sus paredes sufren un cambio conformacional. Las paredes se vuelven rígidas, se fibrosan y hace que el paso de sangre sea más difícil a través de ellas. Entonces, cuando viene el ventrículo derecho y quiere contraerse para expulsar sangre por la arteria pulmonar, va a ser mucho más difícil. Y es ahí donde ya el ventrículo derecho puede empezar a fallar también, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tomen en cuenta. Una falla cardíaca izquierda me puede llevar a desarrollar una falla cardíaca derecha, ¿sí? Dudas con falla cardíaca y su mecanismo de... Doctora, entonces, póngale que como este paciente, o en este caso, se presentaban signos de tanto de izquierda como derecha, es probable que pasó lo que usted dijo, ¿verdad? Que empezó con el izquierdo, pero pararon fallando las dos. Sí, puede ser. Siempre depende mucho, porque puede ser como que un paciente empiece principalmente con, con su falla cardíaca derecha. Depende mucho la causa, ¿verdad? Por ejemplo, existe la hipertensión pulmonar, es una causa de falla cardíaca derecha, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión yo no abundé mucho en eso, ¿verdad? Pero sí podemos deducir que es muy probable que haya empezado con una falla cardíaca izquierda y de la nada desarrolló falla cardíaca derecha. Pero hay pacientes que puedan tener solo falla cardíaca derecha porque, por ejemplo, tienen hipertensión pulmonar, ¿verdad? Entonces, pero sí, se puede deducir lo que tú dijiste. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ok, vamos ahora con el bloqueo linfático, ¿verdad? ¿Por qué en el bloqueo linfático se da un edema? Entonces tenemos un paciente masculino de 56 años con antecedente de infección parasitaria por Wuchereria bancrofti, luego de un viaje a África. Usted nota edema por el miembro inferior, en el miembro inferior derecho y según esto, pues responde a lo siguiente. Débora Palacios. Sí, doctora. ¿Qué encontraste tú de la Wuchereria bancrofti? Que, a ver, doctora. Que este era un parásito como nematodo causante
parasitosis humana y también se le puede llamar filariasis linfática y es transmitida por varias especies de mosquitos. Y cuando esta infección no se trata, también puede resultar como que puede dar como consecuencia una enfermedad que se llama elefantiasis. Y también que su tratamiento como que es limitado y aún no existen vacunas para prevenir esta enfermedad. Gracias. Entonces, la Wuchereria bancrofti es un nemato, es un parásito, ¿verdad? Que sí, se obtiene por picadura de mosquitos, más que todo en áreas como África. Lo delicado con este parásito es que puede meterse en los vasos linfáticos, ¿verdad? Entonces, antes de platicar por qué hay edema en esos pacientes con Wuchereria bancrofti, sí, claro, es por bloqueo linfático. Pero, ¿qué es lo que provoca ese bloqueo linfático que me produce el edema? Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, alguien que me quiera decir que no le haya preguntado nada, que me quiera decir alguna característica importante del sistema linfático. Andrea Michelle. Sí, permite que el sistema y las células del sistema inmunitario viajen por todo el cuerpo y nos generan una protección. Básicamente, tenemos células que nos defienden, ¿verdad? Pero algo importante del tejido linfático es que igual, el sistema linfático son vasos, ¿verdad? Que están a lo largo de todo el cuerpo. Pero vean cómo están conectados esos vasos o cómo se relacionan esos vasos con el sistema arterial y venoso. Vean que el sistema arterial y el sistema venoso tienen conexión entre sí, ¿verdad? Porque recuerden que al final la sangre venosa pasa al pulmón para oxigenarse y luego pasa hacia pues, el sistema arterial, ¿verdad? Por eso están conectados. Pero vean que el sistema linfático no está conectado como tal, pero sí están muy cercanos, ¿verdad? Tienen cierta cercanía. Y estos pues van a estar en el líquido intersticial, ¿verdad? Entonces, la función principal de estos vasos linfáticos que van a estar aquí en el líquido intersticial va a ser absorber, ¿verdad? O captar ese líquido que está en el espacio intersticial y transportarlo, ¿verdad? Lo van a transportar para luego regresarlo al sistema venoso, ¿verdad? A través del conducto torácico, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el sistema linfático, ¿verdad? Los vasos linfáticos que están en el intersticio absorben ese líquido intersticial y lo regresan al sistema venoso, ¿verdad? A través del conducto torácico. Eso es lo que hacen. Y es cierto, ¿verdad? Además, estos vasos linfáticos se van a ir topando con distintos nódulos linfáticos, que es donde hay linfocitos T, que son células que los defienden, ¿sí? Entonces, los vasos linfáticos pues van a tener estas como válvulas que van a permitir que si se abren pase el líquido y si no, pues que no pase. Entonces, importante, ¿verdad? Este es un vaso linfático. Este es el espacio intersticial. Entonces, ¿qué sucede? Las células del vaso linfático como que se separan, permitiendo que se reabsorba o se capte el líquido intersticial. Cuando ya el vaso linfático está muy lleno, ya las células se unen más y se bloquea, ¿verdad? Esta entrada para que el líquido pues ya no pase más porque ya este vaso linfático se llenó mucho de líquido, ¿sí? Entonces, como les digo, el sistema linfático, su función va a ser hacer que el líquido intersticial al final regrese, ¿verdad? Hacia el sistema venoso, ¿verdad? Estos son vasos linfáticos y aquí regresa al sistema venoso a través del conducto torácico. Entonces, ¿por qué hay edema en estos pacientes con Wuchereria bancrofti? La Wuchereria bancrofti básicamente es un parásito que obstruye los vasos linfáticos. Hagan de cuenta que aquí tenemos el parásito. ¿Ustedes creen que ese parásito que está aquí obstruyendo va a permitir que entre la misma cantidad de líquido intersticial al vaso linfático cuando en un paciente está normal? ¿Ustedes creen que la entrada del líquido intersticial al vaso linfático va a ser igual? No. Si tenemos un microorganismo aquí adentro,
No, ¿verdad? Entonces el líquido intersticial que va a pasar se va a quedar aquí y se va a ir acumulando, ¿verdad? Entonces, importante, recuerden que el líquido intersticial tiene proteínas, tiene solutos, ¿verdad? Antes de mencionar el mecanismo real, Lourdes Amayoa, decime qué mecanismo encontraste tú por el cual los pacientes tienen edema, en este caso. Buenos días, doctora. Sí, fíjese que yo creo que, bueno, encontré más que todo que cuando la infección es crónica, o sea, que por muchos años ha tenido esta infección en el paciente, los vasos linfáticos van a estar, pero en algunas personas la dilatación se va a convertir en permanente, entonces las piernas se van a ver afectadas. Entonces, digamos que los gusanos o el parásito más bien va a residir en el sistema linfático y lo que va a hacer es que va a reducir el flujo de líquido linfático que va a proceder de los tejidos y lo que va a provocar es que el líquido retorne a los vasos. Em, entonces el gusano va a desencadenar esta respuesta del sistema. Por eso es la razón de que produce inflamación e hinchazón. Entonces, más que todo es porque provoca que el líquido retorne a los vasos linfáticos, doctora. Ok, más o menos ahí, mire pues. Quedamos en que cuando tenemos aquí un parásito, el líquido linfático el líquido intersticial no se mete al líquido linfático de igual manera. Eso quedó claro, ¿verdad? Entonces el líquido intersticial aquí se va a acumular porque no se va a reabsorber a través del vaso linfático. Entonces recuérdense, el líquido intersticial tiene proteínas. Y si yo estoy aquí acumulando el líquido intersticial porque el vaso linfático no lo va a poder reabsorber porque tiene un bicho aquí metido, ¿qué va a suceder? Las proteínas se van a acumular en el líquido intersticial. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si aumentan las proteínas, ¿qué va a pasar en el líquido intersticial? Las proteínas van a atraer agua, entonces se va a filtrar todavía más. Y eso va a aumentar un aumento de la presión coloidosmótica del espacio intersticial, jalando así agua. ¿De dónde? De los capilares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en edema por Buchereria Bancrofti. Lo que sucede es que hay un aumento de la presión coloidosmótica del intersticio. ¿Por qué? Porque en el líquido intersticial hay proteínas y el líquido al no reabsorberse bien por los vasos linfáticos se acumulan proteínas, aumenta la presión coloidosmótica del intersticio y por lo tanto va a jalar agua. ¿De dónde? De los vasos sanguíneos, ¿verdad? Provocando así edema. ¿Quedó claro el mecanismo de edema en estos pacientes? Sí, doctora. Ok. Vamos ahora con el síndrome nefrótico. Tenemos una paciente femenina de 45 años con antecedente de síndrome nefrótico. Usted nota que se encuentra con edema en ambos miembros inferiores. Según esto, explique lo siguiente. Wagner Solórzano. Sí, doctora, ¿me puede escuchar? Te escucho muy a lo lejos. Es mi micrófono que no sirve y solo estoy con audífono. Va, dale, yo creo que te escucho. Solo decime cómo definís síndrome nefrótico. La fracción vasos sanguíneos no se filtran de una manera adecuada, lo que puede provocar que se secreten bastante proteínas a través de la orina. Ok, gracias. Entonces, vean pues, el síndrome nefrótico básicamente es una glomerulopatía. Recuerden que cuando yo les hablé del riñón la semana pasada y hablamos del sistema renina angiotensina aldosterona, hablamos de que el riñón es un órgano que sirve para filtrar, para formar orina y que va a estar compuesto de una nefrona, que es unidad funcional. La nefrona va a estar compuesto de su glomérulo, que es un conjunto de capilares de vasos sanguíneos que a través de ellos y a través de una barrera se van a filtrar sustancias hacia los túbulos y se va a ir formando hacia la orina. Entonces el síndrome nefrótico básicamente es una afectación en este glomérulo, ¿verdad?
que va a provocar una filtración de proteínas, ¿verdad? Normalmente el glomérulo tiene una barrera de filtración y esa barrera de filtración evita que las proteínas pasen, ¿verdad? Por el glomérulo y sean filtradas. Entonces, siempre que uno ve proteínas en orina, sospecha, ya sea de una glomerulopatía o de una falla renal, ¿verdad? Porque normalmente esas proteínas no deberían de pasar porque las proteínas tienen carga negativa y esta barrera de filtración también tiene carga negativa y eso evita que pasen las proteínas. Entonces, eso es el síndrome nefrótico, es una afectación a nivel del glomérulo, ¿verdad? No sé si María Alejandra Donis ya está aquí. Ya, doctora, disculpe el retraso. Ok, dime un criterio de síndrome nefrótico que encontraste. Tiene que, se va a presentar hipoalbuminemia. Sí, hipoalbuminemia, sí. exactamente. Sí. Ok. No sé si Estuardo Molina ya está aquí. Ok. Entonces, ¿cuáles son los criterios de síndrome nefrótico? ¿Verdad? Básicamente, vamos a tener hipoalbuminemia, que básicamente es albúmina baja en sangre, proteinuria, que son proteínas en orina mayor de 3.5 gramos en el día, y edema, ¿verdad? Realmente los hallazgos en los que más nos basamos es hipoalbuminemia y proteinuria. Entonces, ¿por qué el paciente va a tener hipoalbuminemia? Porque tenemos una afectación en el glomérulo que hace que se filtren proteínas. ¿Qué proteína principalmente? La albúmina, ¿verdad? Por eso en sangre vamos a tener albúmina baja porque se va a estar filtrando y va a estar saliendo por la orina. Y vamos a tener proteínas en orina, ¿verdad? ¿Cuál proteína principalmente? La albúmina, ¿verdad? Que es la que se está filtrando. Y debe estar mayor a 3.5 gramos en el día, ¿ok? Entonces, y el paciente pues también va a tener edema. Florilet, Sí, doctora. dime qué encontraste tú de cuál era entonces el mecanismo de edema en esos pacientes con síndrome nefrótico. Decía que era porque se da una reabsorción de sodio y como había un aumento de las proteínas, también iba a haber un aumento del agua, entonces disminuía la presión oncótica capilar. Básicamente sí. Principalmente se da porque, recuérdense, baja la presión colosmótica del capilar. ¿Por qué? Porque mi paciente está perdiendo proteínas por la orina. Entonces, ¿y esas proteínas de dónde vienen? Del glomérulo. ¿Y los glomérulos qué son? Vasos sanguíneos. Entonces yo voy a estar perdiendo proteínas en el plasma que me van a bajar mi presión colosmótica, ¿verdad? O sea, mi presión colosmótica, mi cantidad de proteínas en sangre va a bajar porque las estoy perdiendo por la orina. Y eso va a provocar que ya esta fuerza no jale agua dentro del capilar. Y recuérdense que la presión hidrostática con la presión colosmótica están en equilibrio, ¿verdad? La presión hidrostática sí empuja sangre a través del capilar, pero la colosmótica empuja la sangre hacia el capilar. Entonces se mantienen en equilibrio. Si este equilibrio se pierde, va a haber edema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí se disminuye la presión colosmótica por baja proteínas, porque el paciente está filtrando proteínas en la orina, ¿verdad? ¿Qué fuerza va a predominar? La hidrostática, ¿verdad? Entonces va a promover que haya salida de líquido hacia el intersticio y por eso estos pacientes tienen edema. ¿Quedó clara esa explicación? Doctora, disculpe, entonces, en resumen, se podría decir que es causada porque se disminuye la presión coloidosmótica del plasma y al mismo tiempo aumenta la presión hidrostática capilar. Sí, o sea, la principal causa es la disminución de las proteínas, disminución de presión colosmótica, ¿verdad? Y secundariamente va a predominar tu presión hidrostática, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, doctora. Pero la principal causa es la baja presión colosmótica, ¿verdad? Del plasma. Entonces, el síndrome nefrótico, su causa de edema va a ser disminución de presión colosmótica en plasma. La causa de bloqueo linfático, el edema de bloqueo linfático es aumento de la presión colosmótica intersticial. Y en la falla cardíaca es un aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de edema?
Sí, doctora. Doctora, Sí, ¿Sí? ¿Vieron eh, cómo eso cómo fuimos amarrando el tema, ¿verdad? De las fuerzas de Starling a las distintas enfermedades, ¿verdad? ¿Vieron cómo es de importante que ustedes entiendan qué hacen las fuerzas de Starling para entender bien la enfermedad? ¿Sí? Eso es algo que se tienen que dar cuenta, ¿verdad? Porque si ustedes no entienden lo normal, no van a poder entender lo anormal, ¿verdad? ¿Qué me iban a decir? ¿Alguien iba a decir algo, no? sí, yo, perdón, solo una pregunta. Entonces, al hacer como exámenes a una persona, vamos a detectar que tiene el síndrome nefrótico porque tiene niveles elevados de proteinuria y de la otra proteína, ¿verdad? Hipoalbuminemia. Ah, Albúmina baja en sangre y proteínas en orina, arriba de 3.5. ok, gracias. Mira, hay otros criterios como aumento de lípidos, em, pero realmente los más, obviamente también depende mucho de la historia. O sea, para hacer un diagnóstico ya de síndrome nefrótico, no solo decimos, proteínas, eh, tiene síndrome nefrótico, ¿verdad? Obviamente, si está en rango nefrótico, es decir, arriba de 3.5, ya empezamos a ver la causa, ¿verdad? Porque el síndrome nefrótico se divide en muchos tipos, ¿verdad? Entonces, y esos tipos tienen distintas causas, distintas asociaciones. Y en la histología de esos tipos hay distintas características, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo solo les hablé en general, ¿verdad? Pero ya para diagnosticarlo como tal, depende mucho de la historia, ¿verdad? De los hallazgos en la histología que se observen, ¿sí? Pero los principales son esos que les acabo de decir, ¿verdad? Si el paciente tiene proteínas en orina arriba de 3.5, decimos que es un rango de proteínas nefrótico, ¿verdad? Que hay que ver qué es lo que le está causando eso, ¿sí? Entonces ya hay que hacer más investigaciones sobre la historia, sobre la histología, ¿ok? Ok, chicos, entonces les voy a activar su revisión de examen corto y así revisamos el examen. Doctora, Dime. disculpe, ¿será que después de la revisión del corto nos podría decir cómo iba a ser o cómo va a ser la dinámica para el examen? Disculpe. Para el examen final. Sí, sí va a ser así como el viernes o el día de la clase. Siempre sería día viernes, todos juntos. Ah, ok. Hoy Gracias, doctora. siempre día viernes por la tarde y todos juntos, ¿verdad? Doctora, disculpe. Dime. Al final con lo del corto Botanotas, decidió algo. Mira, esta semana iba a decidirlo, ¿sí? Porque ahorita estoy bien corta de tiempo, pero voy a ver, o sea, si se los hago, tengo que ver cuándo y todo, ¿verdad? Entonces, yo les voy a informar. Miren, si les hago examen, yo les voy a decir, miren, está el día. Y si no les digo nada, ya saben que decidí que no al final, ¿verdad? Está bien, doctora, gracias. Eso sí,